Había limpiado aquella casa durante años, moviéndose en silencio, invisible para todos, hasta el día en que su presencia se volvió una amenaza para quienes nunca la habían visto como humana. Todo comenzó con un simple gesto, uno que cualquier otra persona habría ignorado. Pero para ella, ese momento marcó el inicio de una acusación injusta que podía destruir su vida. Y lo más inquietante es que nadie quiso escuchar su verdad. Porque a veces, el color de la piel pesa más que cualquier evidencia. ¿Qué ocurrió en esa casa que convirtió a una trabajadora inocente en el blanco perfecto? Antes de que todo se derrumbara, la vida de Amara era sencilla, casi predecible. Cada mañana salía de su pequeño apartamento con el mismo bolso gastado y la misma determinación silenciosa que la había acompañado desde niña. Trabajaba como empleada doméstica para una de las familias más influyentes de la ciudad, un mundo tan distante del suyo que a veces parecía caminar entre dos realidades que jamás se tocarían. Aún así, Amara cumplía su labor con dedicación, consciente de que su trabajo sostenía los sueños que todavía esperaba alcanzar. En aquella casa, sus pasos siempre eran suaves, sus movimientos medidos, su presencia casi imperceptible. No porque así quisiera ser, sino porque había aprendido que, para algunas personas, una mujer negra solo estaba bien cuando no llamaba la atención. Aún así, ella encontraba pequeños momentos de paz. El jardín al amanecer, el aroma cálido del pan recién horneado, la breve gratitud que de vez en cuando recibía del dueño de la casa, un empresario poderoso con quien jamás imaginó cruzar una línea más allá del respeto profesional. Pero en los últimos días, algo había cambiado. Miradas más largas de lo normal, susurros entre el personal, una tensión invisible que parecía crecer sin explicación. Amara lo notaba, aunque no entendía por qué. Solo sabía que el ambiente tenía un peso extraño, como si una tormenta silenciosa estuviera acumulándose detrás de cada puerta. Ella no podía imaginar que un simple malentendido, uno que ni siquiera le pertenecía, estaba a punto de arrastrarla hacia un conflicto que pondría en juego no solo su trabajo, sino su dignidad, porque en esa casa de lujo, una acusación podía caer más rápido que la verdad, y pronto descubriría lo frágil que era su lugar en un mundo que jamás la había reconocido por completo. Amara comenzó a notar que las miradas se volvían más pesadas, más directas, como si cada movimiento suyo fuera observado con un lente que buscaba errores donde no los había. El cambio empezó de forma casi imperceptible. Una puerta que antes se le abría con cordialidad, ahora se cerraba con brusquedad. Una instrucción simple que de pronto se convertía en un tono cortante. Una sonrisa educada que desaparecía sin explicación. Ella intentaba convencerse de que quizá imaginaba cosas, que tal vez era simple cansancio, pero en su interior sabía que algo, o alguien, había alterado el ritmo tranquilo en el que había vivido durante años. El primer golpe llegó cuando encontró al abogado de la familia, revisando el despacho del señor Reinhardt, el empresario para quien trabajaba. Papeles por todas partes, tensión en el aire, y una frase que ella alcanzó a escuchar sin querer. Esto no puede salir de esta casa. Amara retrocedió antes de ser vista, pero aquella frase se quedó flotando en su mente como una advertencia. No sabía qué significaba, pero intuía que nada bueno estaba por ocurrir. Al día siguiente, la atmósfera ya era distinta. Las empleadas que antes la saludaban con calidez, ahora apenas murmuraban un «hola». La administradora de la casa la observó con una mezcla de sospecha y desdén, como si Amara hubiese cruzado una línea invisible sin darse cuenta, y luego, sin previo aviso, la llamaron a la sala principal. El abogado estaba sentado allí, ordenando documentos en silencio, con la precisión de quien se prepara para enterrar a alguien no con fuerza física, sino con papel y tinta. Cuando Amara dio un paso dentro,
él la miró como si ya hubiera decidido quién era ella, antes incluso de permitirle hablar. Le preguntaron por objetos que jamás había tocado, por documentos que nunca había visto, por un maletín que ella ni siquiera sabía que existía, y aunque respondió con honestidad, sintió que cada palabra se hundía en un vacío donde nadie estaba dispuesto a recibir la verdad. Sus respuestas eran escuchadas con frialdad, anotadas con desconfianza, descartadas sin consideración. Era como si todo el interrogatorio estuviera diseñado para arrinconarla en una culpabilidad prefabricada. La tensión creció aún más cuando mencionaron que uno de los documentos desaparecidos tenía acceso directo a información financiera delicada del señor Reinhardt. Amara sintió un frío recorrerle la espalda. No solo era una acusación grave, era una acusación que podía destruir su vida por completo. Y, aún así, mientras ella intentaba comprender cómo se le señalaba por algo que no había hecho, el abogado la observaba con la certeza de quien ya había encontrado su culpable perfecta. Las horas siguientes fueron un torbellino. El rumor corrió por toda la casa, deformándose en cada esquina hasta convertirla en una amenaza, una ladrona, una traidora. La miraban como si fuera un peligro, como si cada objeto que tocaba perdiera valor solo por pasar por sus manos. Ella quiso defenderse, quiso gritar que era inocente, pero cada intento era silenciado por miradas que no buscaban escuchar, sino confirmar sus propios prejuicios. Cuando pensó que nada podía empeorar, ocurrió lo inesperado. El propio señor Reinhardt cayó bajo una crisis legal que explotó de un momento a otro, y Amara, sin comprender cómo, quedó atrapada en el centro del escándalo. Una acusación inventada, una mentira convenientemente acomodada, y un silencio que la rodeaba. Un silencio tan denso que parecía decidido a tragarse su voz por completo. Y justo cuando creyó que las cosas no podían ponerse más oscuras, llegó el golpe final. Alguien había declarado oficialmente que ella era la responsable, y la casa entera lo creyó sin dudar. Lo que Amara no sabía era que lo peor aún estaba por comenzar. El día del juicio llegó con un frío que parecía filtrarse hasta los huesos. Amara entró en la sala sin un abogado a su lado. El hombre que la familia había contratado para aclarar la situación la había abandonado en el último momento, dejándola sola frente a un sistema que ya había decidido quién era ella. Cada paso hacia el estrado se sentía como caminar hacia una sentencia escrita antes de escuchar su voz. Las miradas del público no buscaban entender, solo confirmar sus prejuicios. El fiscal la describió con términos que jamás había escuchado dirigidos hacia ella. Oportunista, desleal, peligrosa. Cada palabra caía como un golpe seco, rompiendo algo dentro de su pecho. Amara intentó mantenerse firme, pero cuando presentaron el falso informe, que supuestamente demostraba su acceso a los documentos desaparecidos, sintió que el aire se le escapaba. Era un papel manipulado, una construcción perfecta para hundirla, y aún así nadie en aquella sala pareció detenerse a cuestionarlo. En medio de aquella tormenta, ocurrió el momento más devastador. El propio señor Reinhardt, el hombre para quien había trabajado durante años, entró escoltado, acusado también de fraude financiero, y aún en ese estado, exhausto y golpeado por la presión mediática, él buscó a Amara entre la multitud. En sus ojos no había duda. Había reconocimiento y un miedo profundo. Él sabía que ella no tenía nada que ver con aquel desastre. Sabía que era inocente, pero también sabía que si intentaba defenderla, la maquinaria legal que lo aplastaba a él, terminaría por destruirla por completo. Entonces, el abogado que había abandonado a Amara se levantó y señaló directamente hacia ella, afirmando con una seguridad escalofriante que su oficina había encontrado pruebas adicionales que la vinculaban a todo. La sala estalló en murmullos. Amara sintió que su mundo se desmoronaba. Era la palabra de un profesional respetado contra la suya. Y su piel, su origen, su posición, todo jugaba en su contra.
El silencio que siguió fue insoportable. Amara, con las manos temblorosas, cerró los ojos un instante y comprendió algo brutal. Si no hablaba ahora, si no se levantaba contra esa mentira, sería borrada, destruida por completo. Respiró hondo, sintiendo el peso de toda su vida sobre los hombros. Y entonces se puso de pie. La sala entera contuvo el aliento, porque nadie esperaba que una mujer como ella tuviera el valor de desafiar aquel veredicto no dicho. Lo que Amara estaba a punto de revelar cambiaría todo. Cuando el juez finalmente habló, todo el tribunal pareció soltar el aire contenido. Ella permaneció allí, temblando, ya no por miedo, sino por todo lo que había cargado sola durante tanto tiempo. La verdad había salido a la luz, dolorosa, pública, y aunque la justicia no borraba lo ocurrido, le devolvió algo que casi había perdido: su voz. Al salir de la sala, sabía que no era la misma chica que había entrado. Ya no era solo una víctima. Se había convertido en un recordatorio de una realidad que muchos prefieren ignorar. Su historia se difundió rápidamente, obligando a la gente a hacerse preguntas incómodas sobre el mundo en el que vivían. ¿Cuántos más habían sufrido en silencio? ¿Cuántas historias nunca llegaron a un tribunal? Ella no eligió ser un símbolo, pero lo fue. Una prueba de que el valor de una sola persona puede sacudir todo un sistema.